Hola queridos profes, qué gusto poder encontrarnos por acá y poder compartir un espacio más pedagógico. Este recurso de video ha sido creado para resolver ciertas dudas o inconvenientes que hemos tenido en la actividad 2.1 de la primera entrega en Cátedra Integradora. Esto busca resolver ciertos inconvenientes de cara a la realización práctica de las matrices que se nos han facilitado desde la universidad, que responden al apartado de revisión bibliográfica y también a la sistematización de los criterios que vamos a tener en consideración para nuestro marco teórico. Es importante mencionarles que acá va a haber una parte resumida del taller que tenemos planificado para la clase del 10 de septiembre, bueno, el encuentro del 10 de septiembre. Y es importante que sepan que es un complemento para desarrollarlo en conjunto. Dicho una vez esto, repaso prácticamente lo que hemos visto en el taller del 10 de septiembre y va a ser bastante breve. En primera instancia es cómo hacer o bueno, corregir la actividad 2.1 de la primera entrega. Y para esto recuerden que debíamos de haber tenido a la mano el diagnóstico y la problematización, que son dos actividades que hemos realizado en semanas anteriores, ¿no es cierto? Al tener a la mano el diagnóstico y la problematización, vamos a identificar, ¿no es cierto?, la asignatura y el criterio donde se enfocaron desde la respuesta de estas dos preguntas. Les pido por favor que si están haciendo la actividad a la par de que están viendo este video, tengan a la mano bolígrafo y un cuaderno en donde puedan escribir para irlo resolviendo en conjunto. Entonces, cuando nos hacemos estas dos preguntas, automáticamente estamos identificando la asignatura y el criterio en el que nos hemos enfocado en las actividades 1.3 y 1.4 de Cátedra Integradora. Esto significa que al responder en qué asignatura voy a ejecutar mi plan de lección, respondo automáticamente sea matemática, lengua y literatura, ciencias naturales o ciencias sociales. Y en qué criterio me enfoqué durante mi diagnóstico y problematización, significa que tengo que responder si me enfoqué en los recursos, en las estrategias, en la motivación, en las TICs o en cualquiera que hayamos escogido. Una vez hecho esto, las establecemos como categorías para trabajar en nuestra investigación y a su vez las categorías que nos permitirán hacer el índice para nuestro marco teórico. Bien, a estas categorías que hemos establecido en un principio vamos a tener que responder o agregar la respuesta de estas preguntas de acá y numerarlas justamente, que vendrían siendo 4. Son bastante importantes porque de acá parten justamente los ejes de investigación en donde vamos a desarrollar nuestro trabajo del Piensa. Lo primero es, bueno, ¿qué es lo que se va a tratar? Es decir, los contenidos y la asignatura que vamos a tener en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se va a tratar? Sea lengua y literatura, supongamos la comprensión lectora. Sea matemáticas, por ejemplo, resolución de contenidos, resolución de polígonos u operaciones básicas. Sea estudios sociales, por ejemplo, y el trabajo con valores. O sea ciencias naturales y por ejemplo la fotosíntesis, ¿no? Y también luego tenemos que hacer la respuesta de las otras 3 preguntas que implicaría lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de enseñar esta asignatura? ¿Cuál es la importancia de enseñar lengua y literatura, matemáticas, ciencias sociales o ciencias naturales o el área que ustedes hayan escogido? Y las últimas 2 preguntas se centran en cómo voy a mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El cómo lo voy a mejorar responde justamente a esto, al criterio en el que me enfoqué, es decir, a los recursos didácticos, a las estrategias o a las TICs que hemos respectivamente deliberado en nuestro grupo. Ahora, en esta última pregunta es importante enfocarnos en el cómo se debería enseñar, es decir, en la didáctica, en el proceso del cómo el docente, es decir, ustedes se enfocan para enseñar a sus alumnos las asignaturas antes señaladas. Una vez que hemos sistematizado las respuestas, es decir, las hemos numerado, como en el ejemplo a continuación, las vamos a escribir.
Entonces les pido que en su hoja o en su cuaderno escriban las respuestas de estas preguntas y las adjunten a estas dos de acá arriba. En esto tenemos justamente los contenidos, el cómo lo voy a mejorar y también el cómo se debe enseñar, ¿no es cierto? Una vez que tengamos esto de aquí, es importante ya mencionarles que son nuestras categorías de trabajo. Estas categorías de trabajo son las que van a ser llenadas, por ejemplo, ¿en dónde? En el documento de la matriz o del cuadrito que se nos ha facilitado desde la universidad. Estos son los contenidos que vamos a buscar en Google Academic. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que responder ciertas preguntas que están acá. ¿Con qué? Con los textos que vayamos a buscar, ¿no es cierto? O con los libros que vayamos a buscar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la conceptualización de qué es comprensión lectora o lectoescritura o polígonos o valores o algún otro concepto que ustedes vayan a trabajar, es decir, el contenido, se tenga que responder desde qué? Desde la lectura de textos y libros en Google Academic, ¿ya? ¿Qué quiere decir también? Que vamos a identificar, por ejemplo, las posibles soluciones, ¿no? Porque pueden haber bastantes y entre ellas destacamos quizás uno que sea más importante que otro. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a identificar, por ejemplo, también cuáles son los recursos didácticos o las estrategias metodológicas que podría utilizar. Porque no son las mismas estrategias que utilizamos en matemáticas que las que utilizamos, por ejemplo, en ciencias naturales o en ciencias sociales. Es decir, vamos a tener que identificar cuáles son los recursos didácticos o estrategias metodológicas que se adapten mucho, que se adapten de mejor forma a nuestro contenido que vamos a utilizar. Ahora, desde el rol del profe o desde el rol, desde el papel del profe que son ustedes en este caso, ¿cómo enseño la lectoescritura? ¿O cómo enseño la matemática? ¿O cómo enseño las ciencias naturales? Esto respondería a la importancia, ¿no? Que es parte también de la problematización. Una vez que tengamos esto, pues bueno, vamos a ir a planificar y vamos a rellenar en cierta medida la tabla. Como les decía, este es un recurso complementario al taller que tenemos ya previsto para el 10 de septiembre. ¿Se acuerdan que les había pedido que tengan el diagnóstico y la problematización a la mano? Bien, tendríamos entonces que el problema, la situación, la experiencia desde la perspectiva de su rol docente priorizada vendría siendo el diagnóstico sintetizado trabajado en la actividad 1.3. El tema se centraría bastante en lo que sería bueno, nuestra problematización sintetizada, que sería la versión final de la actividad 1.4, y las categorías generales tendríamos que colocarlas a partir de qué? A partir de responder las preguntas que hemos hecho o hemos realizado en la infografía. ¿Qué quiere decir esto? Que en la infografía nosotros hicimos las preguntas, ¿no es cierto?, para establecer las categorías a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que se va a tratar? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se va a tratar? Sería la primera categoría. ¿Y qué implica esto? Que la primera categoría sería entonces, por ejemplo, matemáticas. O lengua y literatura. O ciencias naturales o ciencias sociales. ¿Listo? Nuestra segunda categoría responde a qué? ¿A cuál es la importancia, no es cierto?, de la enseñanza de la asignatura? Pero antes nos estamos olvidando también como de los contenidos, es decir, que vamos a tener que poner también los contenidos acá. ¿Qué contenido? Por ejemplo, en matemáticas vayamos a tratar polígonos. Vamos a tratar en lengua y literatura, por ejemplo, comprensión lectora. Polígonos, comprensión lectora. Por ejemplo, en ciencias naturales va a ser
les pongo de ejemplo el ciclo de las plantas y por ejemplo en estudios sociales los valores. ¿De acuerdo? Esas serían las dos primeras categorías. Bien, una tercera categoría sería, si es que ustedes se fijan o si es que ustedes ven también acorde a la respuesta de la infografía, sería cómo lo voy a mejorar, es decir, cómo voy a mejorar el contenido y la asignatura de lo que estamos tratando o yendo a planificar, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que voy a utilizar o recursos o también las TICs o también la motivación o también las estrategias. Esa es nuestra tercera categoría. Nuestra cuarta categoría, o bueno, sí sería acorde a lo que habíamos visto en la infografía, sería el cómo se debe enseñar. Es decir, tratar de centrarnos en la didáctica, ¿no es cierto? Sería aquí la didáctica de, puede ser matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales o ciencias sociales. Listo. Una vez que tenemos las categorías generales, ¿qué vamos a hacer? Los descriptores o palabras clave. Mi recomendación es que en los descriptores o palabras clave conjuguemos cada una de las cosas. Es decir, por ejemplo, si voy a trabajar matemáticas y vamos a poner también para este segundo cuadro de los descriptores y palabras clave, mi recomendación es ir conjugando en cierta medida las palabras que hemos puesto como categorías. Les voy a poner un ejemplo. Matemáticas y pongámosle de suma, o bueno, pongámosle agregado polígonos. ¿Ya? Acá le vamos a poner enseñanza y vamos a poner polígonos. En los descriptores o palabras clave siempre debe de ir una de las palabras que ustedes encontraron en las categorías. Por ejemplo, en la primera coincide matemática con matemática. En la segunda coincide, por ejemplo, polígonos con enseñanza. En la tercera, por ejemplo, vamos a ver, hay recursos y podemos agregarle también polígonos, o también podemos ponerle recursos y también podemos ponerle también bien, o también podemos hacerle de tres, es decir, por ejemplo, enseñanza, recursos y polígonos. Si queremos también podemos hacerle de 4, pero eso es un poquito más exigente. Bueno,
Entonces, en la última podemos poner didáctica, ¿no es cierto? Y ¿qué? Matemáticas. Y también ponerle, por ejemplo, polígonos. Bien, para este cuadro de qué nos interesa saber en relación al problema, yo planteo soluciones bastante básicas, o bueno, las cosas bastante básicas que podríamos preguntar. Lo primero que podríamos preguntar es, bueno, ¿qué es la matemática? Esa podría ser una primera pregunta introductoria. Una segunda pregunta introductoria que ya relacione sería como los aportes en la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas en polígonos. O, por ejemplo, también en estudiantes de primaria o secundaria, de primaria. Ya. La segunda cosa que podemos tener en consideración es, bueno, o que lo que nos interesa saber en relación al problema es como, por ejemplo, ¿qué son los polígonos? ¿Qué son los polígonos? ¿Cuántos tipos de polígonos existen? Serían otras dos preguntas que podríamos colocarlas como de interés. Ahora, los recursos en relación con los polígonos sería, ¿qué recursos, por ejemplo, utilizan para enseñar matemáticas? O también cuáles son las estrategias para la enseñanza y por último, por ejemplo, cómo se debe enseñar matemática. Una vez que hemos completado esta primera tablita, vamos al paso 2, que es la búsqueda de información académica en fuentes confiables. Con el docente autor hemos visto pertinente que una de las posibles plataformas para la búsqueda de información sería Google Académico, que en este video igual les vamos a enseñar el cómo entrar y el cómo buscar la información. Entonces, vamos primero a abrir una pantalla de internet, que es la que está igual en su pantalla. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar Google Académico. Nos sale la primera opción Google Académico y entramos en Google Académico. Entonces, ya que tenemos aquí en nuestra pantalla en Google Académico, vamos a volver a nuestro Word. ¿Y qué vamos a hacer? En nuestro documento de Word vamos a coger o vamos a identificar las palabras clave o los descriptores que hemos escogido. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo vamos a poner matemáticas y polígonos, ¿no es cierto? Y vamos a ir ahora a la búsqueda en Google Académico y vamos a poner matemática más polígonos y educación, pongamos. Y nos comienzan a salir documentos. ¿Qué quiere decir esto? Creación de ambientes de aprendizaje, por ejemplo, en la enseñanza de polígonos, experimentos de enseñanza con una aproximación metodológica a la investigación en la educación de matemáticas, cuadraturas de los polígonos regulares, polígonos, conocimientos especializados del contenido de los estudiantes para profesores de matemáticas y algunos otros documentos que ustedes van a poder encontrar aquí. Bien, vamos a revisar qué documento de estos nos sirve
¿Para qué? Para utilizarlo en nuestra investigación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por ejemplo a ver este de aquí, el conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Le damos a abrir y nos muestra que hay, bueno, hay una versión publicada del PDF. Y aquí es importante, profes, ustedes tienen que tener en consideración que no siempre el primer artículo que encontremos aquí, cuando pongamos en Google Académico, va a ser el mejor. Siempre tendremos que leer y ver cuál se ajusta más a lo que queremos saber y tener muy presente las preguntas que hemos hecho en la primera tablita. Entonces, vamos a abrir este y hay una versión PDF que la podemos encontrar aquí para descargar y también, bueno, nos da el resumen. Leemos entonces el resumen y en el resumen vamos a encontrar, por ejemplo, datos importantes. ¿Ya? Encontramos ciertos autores. Aquí está el objetivo, por ejemplo, pretenden avanzar en el análisis y la conceptualización de conocimiento específico que el profesor posee o podría poseer para la enseñanza de la matemática. Entonces, ¿está relacionado con la enseñanza de la matemática? Sí. Bien. Si damos clic aquí, se nos va a descargar automáticamente el documento. Este es el documento, que podemos leerlo y podemos encontrar que nos podría servir o que no nos podría servir. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para llenar la tablita en la que estábamos en Word? Que viene siendo la del cuadro número 2, del paso 2. Entonces me dice el título de la fuente. ¿Cuál es el título de la fuente? El título de la fuente es ¿qué? El título de la fuente sería el conocimiento especializado del profesor de matemáticas MTSK. Cogemos, le damos clic derecho o copiamos el texto y vamos al documento de Word y lo colocamos ahí. Ese es el texto del documento, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es la temática que aborda? La temática que abordaba era la enseñanza de la matemática, ¿no es cierto? Ahora, el contenido teórico de interés, ustedes van a tener que llenarlo. Aquí hay que llenar cuál es el contenido que más me ha llamado la atención. Ejemplo. Un ejemplo puede ser el rol del docente en la enseñanza listo. Ahora, para la referencia en normas APA, podemos utilizar el documento que se nos facilitó desde la universidad o también podemos realizar el siguiente proceso. Una vez que tengamos en cuenta la búsqueda de nuestro artículo, ¿no es cierto?, que está en pantalla, vamos a enseñarles una forma bastante sencilla de citar las normas APA. Ustedes van a tener que centrarse, por ejemplo, aquí, en este cuadrito que dice citar. Si ustedes dan clic en citar, automáticamente les aparece este cuadro y están las normas de citación directamente. Entonces, a nosotros nos pide la norma APA la universidad. Cogemos esto de aquí y lo copiamos. Una vez que lo copiamos, vamos nuevamente al cuadrito de Word y en el cuadrito de Word copiamos en el apartado de referencias en formato APA, le damos copiar y automáticamente está copiado. Bien, este es un ejemplo de cómo podemos realizar los títulos de este paso número 2.
Aquí es importante recordarles, profe, nuevamente que no siempre el primer artículo que encontramos en Google Academic es el mejor. Siempre podemos hacer búsqueda de muchos de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre el primer artículo que aparezca en nuestra pantalla es el que debemos de tomar. Debemos para eso leer el resumen y tener en consideración qué es lo que va a tratar. Si aparte del resumen del texto que ustedes lo encuentran interesante, el texto tiene un índice, en el índice nos señala, por ejemplo, los temas que va a tratar y también nos indica la página en donde comienza a tratar ese contenido. Entonces es importante que reconozcamos eso para no guiarnos siempre por el primer artículo que encontramos. Acá hay otros artículos que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, la creación de ambientes de aprendizaje, o si no también, por ejemplo, si vamos a tratar la comprensión lectora y recursos didácticos. Ve, aquí está la comprensión lectora fortalecida mediante recursos didácticos apoyados en las TIC. Ese es un ejemplo. Hay otros recursos didácticos en la comprensión lectora. Hay aquí, por ejemplo, recursos didácticos en la comprensión lectora del subnivel medio. Cada uno de estos tiene un aporte distinto de las temáticas que trata. Pero debemos de comprender que no todo artículo tiene la relevancia o los autores necesarios. Entonces, siempre tenemos que primero leer el resumen de los artículos que vayamos a leer y después ver si tiene índice. Si tiene índice, identificar qué apartado nos importa y colocarlo en la tablita. Bien, una vez que hemos realizado la tablita número 2, pasamos a la tablita número 3 o al paso número 3, que es el índice de contenidos. El índice de contenidos, ¿cómo se construye? O el índice de contenidos del marco teórico. Aquí es el índice de contenidos del marco teórico. Por ejemplo, yo voy a tratar la temática de matemáticas. ¿Qué quiere decir que voy a tratar la temática de matemáticas? Que mi índice se va a centrar en eso, ¿no es cierto? Entonces voy a buscar autores y textos que justifiquen la importancia de la matemática, ¿no es cierto? Supongamos voy a tratar recursos, ¿no es cierto? Este sería nuestro primer eje. Esto sería nuestro segundo eje, que serían los recursos. Aquí vamos a preguntar qué son los recursos didácticos. ¿Cuáles recursos didácticos se acoplan mejor a la enseñanza de la matemática? Por ejemplo, en matemática voy a también ver qué son los polígonos. Y en esa medida vamos viendo las categorías, ¿no es cierto? Los recursos y la didáctica, por ejemplo, de la matemática. Aquí sería cómo se debe enseñar matemáticas y el rol del docente en la enseñanza de matemáticas. Listo. Este es, por ejemplo, un pequeño índice que hemos realizado desde
desde el ejercicio que venimos realizando. Les pido por favor tengan en consideración que cada índice va a ser distinto porque cada grupo de piensa trabaja una cosa distinta. Esto quiere decir que si su trabajo está en ciencias naturales, se va a desarrollar el índice acorde a ciencias naturales, el otro a ciencias sociales o a matemática y así. Eso, profes, espero este recurso sea de su ayuda y podamos corregir nuevamente la actividad o realizar.